El crujido de la grava bajo los neumáticos era extrañamente relajante. Emily aparcó y contempló la pequeña casa de playa situada al final de una calle tranquila. Revestimiento azul pálido, molduras blancas, un modesto porche con 2 sillas de madera frente al mar. Era justo lo que había pedido: tranquilidad, sencillez, paz. Respiró hondo, con los dedos fijos en el volante antes de salir finalmente. La brisa salada la saludó con fuerza, tirando del bajo de su blazer. Seguía vestida como la ciudad: pantalones oscuros, blusa rígida, tacones bajos, completamente desentonada con la suavidad del océano. Dentro, la casa olía a cedro y pintura fresca. Los muebles eran escasos pero de buen gusto: una estantería, un escritorio limpio, un sofá beige suave. Bastaría con algo más. Sintió una pausa, algo que no se había permitido en años. Abrió las ventanas, dejando que la brisa recorriera la casa. Luego se detuvo ante la puerta corrediza de cristal que daba al océano y observó cómo las olas rompían a un ritmo lento, sin tráfico, sin correos electrónicos, sin casos amontonándose en su escritorio. Solo el mar. Se preparó un café, se sentó a la mesa de la cocina y dejó caer los hombros. Por primera vez en lo que parecían meses, no supo cuánto tiempo estuvo allí sentada, simplemente respirando. Pero sentía que el tiempo finalmente se estiraba en lugar de colapsar. Entonces, una música fuerte y vibrante, rompió el silencio como una piedra. Emily parpadeó. Al principio, pensó que venía de su casa, de algún sistema de altavoces oculto que había activado sin darse cuenta. Pero no, venía de la casa de al lado. Se acercó a la ventana. La casa contigua a la suya era un poco más caótica: tablas de surf apiladas contra el costado, ropa secándose al viento, una explosión de plantas en macetas en el porche. En ese porche, una mujer con pantalones cortos y camiseta sin mangas bailaba descalza, sosteniendo lo que parecía un batido en una mano y un teléfono en la otra. Emily cerró la ventana bruscamente. La música paró 5 minutos después, pero el hechizo se rompió. El silencio se había ido, la se había deshecho. Esa noche, tras un largo paseo por la costa, Emily regresó a casa justo cuando el sol se ponía en el horizonte. Estaba a medio desempacar cuando llamaron a la puerta. Abrió y se encontró con la misma mujer de antes, ahora con una bandeja con un frasco de vidrio lleno de un líquido naranja brillante. «Hola», dijo la mujer sonriendo. «Eres una vecina nueva, ¿verdad? Pensé en traer algo de magia de zanahoria». «Soy Esquiler», Emily dudó. «Gracias, soy Emily». Tomó el frasco, pero no la invitó a pasar. Esquiler se apoyó en la barandilla del porche como si viviera allí. «Entonces, ¿qué trae a una mujer tan activa a la tranquila Seabrook?» «Adivina, crisis de la mediana edad, agotamiento, un repentino despertar espiritual». Emily arqueó una ceja. «Estoy aquí para estar tranquila». Esquiler rió, apartándose un mechón de pelo decolorado por el sol. «Ay. Te va a encantar, a menos que odies la diversión». Emily forzó una sonrisa educada. «Gracias por el jugo. Que disfrutes de la noche». Cerró la puerta. La mañana siguiente empezó igual, una luz tenue filtrándose por las cortinas de lino, el suave romper de las olas. Emily se dispuso a leer un capítulo de una novela que no había tocado en meses y empezó a creer que tal vez, solo tal vez, esta escapada podría funcionar. Entonces la música volvió a sonar, otra canción, el mismo volumen. Esta vez, Emily no dudó. Caminó hacia la puerta de al lado, tocó una vez y esperó. Esquiler abrió la puerta, descalza, con un tazón de granola y rodajas de plátano en la mano. «Buenos días, vecino», dijo Emily. Skyler levantó la vista, con las mejillas enrojecidas por el esfuerzo. Este panel estaba suelto. El viento de anoche lo sacudió muchísimo. «No tienes que seguir haciendo eso». «No me importa». «Esquiler, puedo ayudarte a plantarlo si quieres»,
ofreció Emily, mirando el pequeño jardín delantero. Como quieras, dijo Schiller, retrocediendo. Pero luego se giró ligeramente. Sabes, te he visto mirando el océano todas las mañanas. ¿Vas a entrar alguna vez? No sé nado, respondió Emily rotundamente. Schiller asintió lentamente, divertido. Claro que no. Dicho esto, desapareció escaleras abajo y regresó a su porche, donde reanudó lo que Emily supuso que era una especie de rutina de yoga, pilates y surf. Desde la distancia, parecía bailar con el cielo. Más tarde esa noche, Emily estaba de pie junto a la ventana de su cocina, observando a Schiller desde la seguridad del cristal. Estaba descalza otra vez, pintando algo en un trozo de madera flotante. Frunció el ceño, concentrada. El ruido, la energía, todo enmascaraba a algo más. Había cuidado en su forma de moverse, intención, una especie de libertad arraigada que la hacía sentir inestable en comparación. Negó con la cabeza y se dio la vuelta. No había venido aquí para ver a un desconocido pintar sobre madera y despertar su paz. A la mañana siguiente, la música volvió. Esta vez era más suave, más dulce, un riff de guitarra con aires de blues. De esos que envolvían la habitación como la cálida luz del sol. Aún así, atravesó la concentración de Emily como una cuchilla. Suspiró, dejó la taza y salió. Schiller estaba recostada en su columpio del porche, con un cuaderno de dibujo en el regazo. Schiller, gritó Emily. Schiller levantó la vista con una sonrisa llena de dientes y picardía. Buenos días. Dijiste que no hablarías. Lo hice, dijo Schiller sin complejos. Y esto está abajo. Emily se cruzó de brazos. No respetas muy bien los límites, ¿verdad? Schiller cerró su cuaderno de bocetos. De hecho, sí. Solo creo que la mayoría de la gente construye muros donde las puertas servirían perfectamente. Emily abrió la boca para responder, pero se detuvo. No tenía respuesta. Lo apagaré, dijo Schiller después de un instante, con la voz más suave. No tienes que fulminarme con la mirada para que me calle. No estaba mirándome fijamente, dijo Emily. Schiller sonrió. Tienes una mirada preciosa. Emily sintió un calor que le subía por la nuca y giró sobre sus talones antes de poder decir una palabra más. Volvió adentro, se apoyó en la puerta y exhaló profundamente. No estaba acostumbrada a que la desconcertaran. Sus clientes eran ejecutivos influyentes y empresarios testarudos. Podía leerlos en segundos, controlar el flujo de cualquier conversación. Pero Schiller no seguía ningún guión, y ese era precisamente el problema. Esa noche, una pequeña bolsa de papel marrón estaba en la puerta de Emily. Dentro había un trozo de madera flotante pintada con una cita grabada en tinta blanca. Construyes demasiados muros y no suficientes puentes. Isaac Newton. Sin nota, solo el dibujo. Emily lo sostuvo en sus manos un buen rato antes de dejarlo en su estantería, junto a sus libros de derecho. Se dijo a sí misma que era solo para no parecer grosera, pero la verdad era más difícil de ignorar. Schiller se estaba colando, de alguna manera, sin pedir permiso. Se estaba colando por las grietas. Los días comenzaron a extenderse como caramelos suaves, cálidos, lentos, con un toque de sal marina e hibisco. Emily se despertó más temprano, tomando un sorbo de café junto a la ventana, viendo a Schiller estirarse en su porche o desaparecer calle abajo con una tabla de surf bajo el brazo. No entendía por qué seguía mirando. Una mañana, justo después del amanecer, Emily salió con su café en la mano y encontró a Schiller agachado cerca de la cerca entre sus patios, martillando una nueva tabla en su lugar. ¿Lo estás arreglando de nuevo?, preguntó Emily. Schiller levantó la vista, con las mejillas sonrojadas. Este panel estaba suelto. El viento de anoche lo sacudió muchísimo. No tienes que seguir haciendo eso. No me importa. Schiller, puedo ayudarte a plantarlo si quieres.
Como quieras. Se quedaron en silencio un momento, mientras el viento del océano les apartaba el pelo de la cara. Emily miró la valla, estaba perfectamente recta. ¿Quieres café?, preguntó, antes de que pudiera pensarlo mejor. Esquiler parpadeó. ¿Me invitas a tu casa? Te estoy ofreciendo cafeína, Esquiler sonrió. Eso es prácticamente amor en mi idioma. Dentro, Emily se sirvió una segunda taza y se la entregó. Esquiler se acercó a la puerta corrediza y miró hacia afuera. Tienes una bonita vista, dijo, bebiendo. Pero te estás perdiendo lo mejor. Emily, dijo, apoyándose en el mostrador, ¿qué es estar ahí? Esquiler se volvió hacia ella, con una mirada desafiante. Ven a surfear conmigo. Emily rió una vez, seca y seca. No va a pasar. ¿Por qué no? No practico deportes acuáticos. No tienes que hacerlo, solo inténtalo una vez. Emily negó con la cabeza. No me interesa, Esquiler asintió, pero su sonrisa no se desvaneció. De acuerdo. Pero si cambias de opinión, tengo una pizarra con tu nombre. Bebieron el resto del café en silencio, pero fue extrañamente cómodo. Cuando Esquiler se fue, se detuvo en la puerta. Gracias por la cafeína, dijo, y por la grieta en la pared. Emily puso los ojos en blanco, pero su boca se torció en algo parecido a una sonrisa. Esa noche, mientras Emily contemplaba la puesta de sol, una ola de soledad la invadió, sin ser invitada. No fue fuerte ni dramática, solo un dolor silencioso en el pecho, como la fuerza de una marea. Miró al océano, al lugar donde Esquiler había desaparecido horas antes, y se susurró a sí misma, construiste demasiados muros. A la mañana siguiente, estaba sentada con un informe legal cuando Esquiler apareció fuera de su ventana, descalzo y cubierto de arena, sosteniendo una gran concha. Ha sido convocado oficialmente, llamó Skyler. Emily abrió la puerta con los brazos cruzados. ¿Llamaste a la orilla? Hay marea baja, ideal para caminar. Ni siquiera tienes que mojarte, Emily dudó. El documento en sus manos de repente se sintió más pesado de lo debido. 15 minutos, añadió Esquiler. Solo tú y el mar. Sin agenda. Algo en su voz suavizó la resistencia de Emily. Dejó los papeles. Voy por mis zapatos. Al principio caminaron en silencio. La arena se movía bajo sus pasos y las olas susurraban cerca. Esquiler se agachaba de vez en cuando para recoger una concha o una piedra, guardándolas en su bolsillo como si fueran tesoros. ¿Siempre coleccionas cosas?, preguntó Emily. Solo los que sienten que me han esperado. Emily no supo qué hacer con esa respuesta, así que no dijo nada. Unos momentos después, Esquiler le entregó una pequeña concha perlada, aún húmeda. ¿Qué se supone que debo hacer con esto?, preguntó Emily. Quédatelo o tíralo. No importa. Es tuyo por ahora. Emily lo sostuvo, insegura, y luego se lo guardó en el bolsillo. Siguieron caminando y, por una vez, Emily no sintió la necesidad de romper el silencio. A medida que el sol ascendía, se detuvieron a descansar en una roca plana que sobresalía de la arena. Esquiler se recostó sobre las manos, con los ojos cerrados. Me gusta estar aquí, dijo. No es perfecto, pero me permite respirar. Emily asintió apenas. Pensé que estaría más tranquilo. Esquiler la miró con una sonrisa burlona. Lo siento. Me estoy acostumbrando. Se miraron, algo tácito brilló entre ellos. Ninguno se movió, pero tampoco se apartó. Entonces, justo después de medianoche, llegó la tormenta. Al principio, solo era el viento que tiraba de los bordes de los sueños de Emily, haciendo vibrar sus ventanas como dedos impacientes. Luego llegó el trueno, bajo y rugiente, seguido de una cortina de lluvia que azotaba el techo con una urgencia que se negaba a ser ignorada. Emily se incorporó, desorientada. Recorrió la casa descalza, mirando por la ventana hacia el océano, apenas visible bajo el cielo oscuro.
un relámpago brilló, iluminando toda la orilla por un instante. Y fue entonces cuando la vio. Skiller estaba en el porche de al lado, intentando recoger los cojines y las plantas que habían empezado a caerse con el viento. La lluvia le empapaba la ropa y tenía el pelo pegado a la cara. Se reía, por supuesto, se reía, como si la tormenta fuera una compañera de baile a la que no pudiera resistirse. Emily dudó, solo un momento, antes de tomar un impermeable y salir. Skiller, llamó por encima del rugido del viento. Skiller se giró, sobresaltado, y luego sonrió. Oye, te toca. ¿No es increíble? Te vas a electrocutar. Skiller se encogió de hombros y acercó una silla a la pared. Valió la pena. Estás loco. Y estás demasiado seco. Ven a ayudarme. Emily debería haberse dado la vuelta y haber vuelto adentro, a su mundo seguro y sensato. En cambio, caminó bajo la lluvia hasta el porche de Skiller. La tormenta los azotaba mientras se apresuraban a recoger objetos dispersos, apilándolos en los rincones y metiendo cojines dentro. Para cuando terminaron, estaban empapados y sin aliento, uno junto al otro bajo el estrecho toldo. Emily sacudió su abrigo y el agua goteaba de sus mangas. Esto es absurdo, dijo. Skiller rió de nuevo, el sonido ahora más suave, llevado por el viento. Deberías verte a ti mismo, bromeó. Emily arqueó una ceja. ¿Qué? Estás sonriendo. No lo estoy. Tú sí. Skiller se acercó, y te sienta bien. Emily abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Skiller estaba allí, lo suficientemente cerca como para sentir su calor bajo la ropa empapada, lo suficientemente cerca como para notar la pequeña peca bajo su ojo izquierdo. La tormenta estalló de nuevo, los truenos sacudieron el suelo bajo ellas. Skiller no se apartó, Emily tampoco. Algo se cernió entre ellas, agudo, silencioso, inevitable, y entonces, sin previo aviso, Skiller se inclinó. El toque no fue apresurado, fue deliberado, cargado, como si la electricidad en el aire finalmente hubiera encontrado su salida. Emily se quedó paralizada, al principio, pero luego, poco a poco, sus dedos se enredaron en la tela de la camisa de Skiller, acercándola más. No era suave, no era cortés, era real. Cuando finalmente se separaron, ambas sin aliento, la tormenta parecía más tranquila, más distante. Skiller soltó una risa silenciosa. ¿De verdad no haces nada a medias? Emily parpadeó, su mente se alineó con su cuerpo. No debía haberlo hecho. La voz de Skiller era suave ahora, sus dedos rozando la muñeca de Emily. No pienses, solo siente. Pero ese era el problema, sentir era peligroso. Emily retrocedió. El espacio entre ellas se enfrió de inmediato. Debería irme, dijo. El rostro de Skiller no se desanimó, pero su brillo se atenuó levemente. De acuerdo. Emily se dio la vuelta y regresó a su porche, con el corazón latiendo más fuerte que la lluvia. Cerró la puerta tras ella y se apoyó en ella, goteando. Sintió un nudo en la garganta. Aún le hormigueaban los labios, la piel le ardía por donde Skiller la había tocado. Fue un error, un lapsus de juicio, eso se dijo a sí misma. Pero allí, en el oscuro silencio de su propia casa, ya no estaba tan segura. La tormenta continuaba furiosa afuera, pero dentro de Emily había comenzado una tormenta diferente, una sin truenos ni relámpagos, pero igualmente imposible de ignorar. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, haciendo que las gotas de lluvia en las ventanas brillaran como cuentas de cristal. Emily estaba sentada a la mesa de la cocina, con las manos en torno a una taza de té que hacía tiempo que se había enfriado. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el peso de las manos de Skiller, la presión de unos labios que aún atormentaban los suyos, un roce. Eso era todo. Pero no lo era.
Y lo sabía. Se dijo a sí misma que había sido un momento, la adrenalina de la tormenta, la proximidad, la emoción de lo inesperado. Podía racionalizarlo, archivarlo, olvidarlo. Pero no había visto Esquilar desde que se escabulló la noche anterior, ni un sonido de la casa de al lado, ni música, ni risas. El silencio se hizo repentinamente más fuerte que la lluvia. Emily intentó trabajar. Abrió su portátil, leyó el mismo párrafo 3 veces y luego se rindió. Al mediodía, su frustración había llegado a su punto álgido. Se puso un suéter, salió y caminó hasta la valla que separaba sus casas. El porche de Esquilar estaba vacío, la puerta corrediza cerrada, sin tabla de surf junto a los escalones, sin toalla secándose en la barandilla. Emily se quedó allí un buen rato, sin saber si sentía alivio o decepción. Se giró para entrar y se quedó paralizada. Un hombre con blazer subía por el sendero hacia su casa, alto, bien vestido, con esa confianza natural que solo nace del privilegio o la arrogancia, posiblemente de ambos. Se detuvo frente a ella con una sonrisa radiante y demasiado familiar. Emily, dijo, ella parpadeó. Nathan. Sorpresa. Dio un paso al frente como si aún tuviera derecho. Estaba en Charleston para una conferencia y recordé que mencionaste este lugar. Quería pasar a ver cómo estás. Estoy bien, dijo, tensándose. No llamaste. No quería darte la oportunidad de decir que no. Entrecerró los ojos. Eso no es encantador. Es manipulador, Nathan se rió, restándole importancia al comentario. Sigues siendo astuto, eso me gusta de ti. Miró a su alrededor. Este lugar es pintoresco. Parece una fantasía de jubilación anticipada. Emily respiró hondo. ¿Por qué estás aquí? Quería verte, dijo simplemente. Terminamos demasiado rápido. He tenido tiempo para pensar. Lo interrumpió ella. No lo he hecho. Antes de que pudiera responder, la camioneta de Esquilar entró en su casa. Salió de un salto, descalza como siempre, con la tabla de surf bajo el brazo. Su sonrisa se desvaneció al ver a Nathan. Emily la miró y algo se agitó en su pecho. Los ojos de Esquilar se cruzaron. Asintió levemente y luego volvió la cabeza hacia adentro sin decir palabra. ¿Quién es ese?, preguntó Nathan. Nadie, dijo Emily demasiado rápido. Nathan sonrió con suficiencia. Claro. El resto de la conversación se desdibujó. Emily lo apresuró a irse con la excusa de que necesitaba volver al trabajo. Cuando por fin se fue, ella se quedó en silencio, frente a la puerta de Esquilar. Se odió por lo que había dicho, nadie. Esa noche, volvió a oír la música, baja, casi melancólica, como si Esquilar intentara acallar sus pensamientos. Emily se quedó mirando el techo durante lo que parecieron horas. A la mañana siguiente, fue al porche de Esquilar. Su mano se posó sobre la puerta un momento y luego llamó. No hubo respuesta. Volvió a llamar. Nada. Justo cuando estaba a punto de irse, la puerta se abrió con un crujido. Esquilar estaba allí, con el rostro indescifrable, sin sonreír, sin bromear. Emily tragó saliva con dificultad. Quería hablar. Esquilar se hizo a un lado, pero no dijo nada. Dentro, la casa se sentía más fría, menos caótica, más vacía. Te debo una disculpa, dijo Emily. Skylar se cruzó de brazos. ¿Para qué? En parte por huir, por fingir que no había pasado. Por no llamarme nadie. Entré en pánico, admitió Emily. Fue estúpido y cobarde. Y yo, Esquilar levantó una mano. No estoy aquí para jugar a la fantasía de una crisis oculta. A Emily se le hizo un nudo en la garganta. No es eso. Entonces, ¿qué es?
No lo sé, admitió en voz baja. Pero sé que sentía algo y sé que tengo miedo. Esquilar la miró un buen rato. Ahora lo veo. Sí, dijo Emily. Yo también, pero luego añadió, y por eso pongo mi casa en venta. Las palabras la golpearon más fuerte que la tormenta. Emily no habló, no podía. Simplemente asintió una vez, se dio la vuelta y regresó al silencio de su hogar, más pesado que nunca. La casa se sentía diferente ahora, más tranquila, sí, pero no la paz que Emily anhelaba. Este silencio era áspero, lleno de filos que no podía evitar, de esos que se aferraban cuando perdías algo que no estabas lista para admitir que deseabas. No volvió a ver a Esquilar esa semana. La camioneta no estaba casi todas las mañanas. La música nunca sonaba. Ningún cuaderno de dibujo en el TCH. Ninguna flor junto a la puerta, solo un cartel rojo y blanco de se vende clavado al borde del jardín de Esquilar, meciéndose ligeramente con la brisa. Emily lo veía desde la ventana de su cocina cada mañana, fingiendo que solo miraba el océano. No podía trabajar, no podía leer, no podía dormir sin revivir ese momento en la puerta, la voz de Esquilar, tranquila pero herida, pronunciando esas palabras como un veredicto final: pongo mi casa en venta. Y era su culpa. Había pasado tanto tiempo manteniendo a la gente a distancia que, cuando alguien finalmente se abrió paso, brillante, caótico, lleno de color, entró en pánico, huyó, la etiquetó como nadie. Cuando, en realidad, ella era la única que la había hecho sentir vista. Ahora la estaba perdiendo de nuevo. Esa noche, Emily estaba de pie frente a la estantería, rozando con los dedos los lomos de libros de derecho, casos prácticos, artículos firmados por ella, todo aquello por lo que había trabajado toda su vida. Su mano se cernía sobre un pequeño trozo de madera flotante, el que Esquilar había dejado en una bolsa de papel días atrás. Construyes demasiados muros y no suficientes puentes, lo sostuvo en la palma un buen rato, y finalmente se sentó con una hoja en blanco. Su bolígrafo se cernió sobre ella, y luego empezó a escribir. Esquilar regresó a última hora de la tarde siguiente. Aparcó, cogió una bolsa de la compra de la caja de la camioneta y, a medio camino de la puerta principal, vio el sobre cuidadosamente guardado entre las tablas de la barandilla del porche. Su nombre estaba escrito en cursiva suave. Dentro había una sola página, sin adornos, solo palabras Esquilar, no sé cómo decir esto en voz alta, así que lo escribo. Quizás todavía sea cobarde, pero quizás sea el primer paso para hacerlo bien. Nunca fuiste nadie. Eres risa bajo la lluvia. Eres una tormenta descalza. Eres la primera persona que me hizo sentir viva en más tiempo del que puedo admitir. He pasado gran parte de mi vida construyendo muros, altos, pulidos, profesionales. Pero contigo, el camino empezó a notarse, y lo odié. Y lo amé. Y me aterrorizó. No te pido que me arregles. Simplemente no quiero perderme esto por miedo a intentarlo. Si aún hay una puerta abierta entre nosotros, estoy lista para cruzarla. Emily Esquilar se sentó en el escalón del porche un buen rato después de leer, con las rodillas pegadas al pecho y el sobre en el regazo. No lloró, pero tampoco sonrió. Simplemente se quedó allí sentada, mirando el espacio entre sus casas, pensando en puentes. A la mañana siguiente, Emily despertó antes del amanecer. No pretendía hacerlo, pero su cuerpo parecía prever algo. El cielo seguía gris pálido. El horizonte apenas comenzaba a brillar. Salió descalza, con una taza de café calentándole las manos. El porche de Esquilar estaba vacío, el sobre había desaparecido. Un dolor sordo le inundó el corazón, sin saber si eso significaba todo o nada. Se quedó allí en silencio, escuchando el murmullo del mar, el viento que se movía suavemente entre las hojas de palmera. El mundo seguía esperando. Entonces oyó pasos, no suaves, sino decididos. Esquilar apareció por el lateral de su casa,
cabello recogido, una sudadera ligera con capucha sobre una camiseta sin mangas y esos mismos shorts cortos que le resultaban familiares. Sostenía algo en las manos, no papel, ni flores, ni pintura, una tabla de surf. Emily ladeó la cabeza, confundida. Esquilar, dijo. Dijiste que querías intentarlo, Emily, dijo Esquilar con una sonrisa burlona. Ponos a prueba. A Emily se le cortó la respiración. Esquilar pasó una mano por el borde de la tabla. Esto no es un regalo de disculpa. No intento esconderlo todo bajo la alfombra con un remo romántico en el océano. Sigo enfadada y dolida. Pero leí tu carta, y si decías lo que decías, lo decía yo, Emily dijo suavemente. Cada palabra, Esquilar asintió. Entonces pensé que la mejor manera de enfrentar el miedo era dejar que te cayera encima. Emily soltó una risa seca. Un poco escocido. No se me da bien esto. Lo sé, dijo Esquilar. Pero estás aquí, y eso ya es algo. Se miraron fijamente durante un largo y silencioso segundo. Entonces Emily bajó las escaleras y cogió la pizarra. Esquilar, preguntó ella. ¿En serio? Emily tragó saliva. Enséñame. El camino a la playa fue tranquilo, pero no incómodo. Emily llevaba la tabla bajo el brazo, torpe e insegura, mientras Esquilar le explicaba lo básico, cómo remar, cómo mantener el equilibrio, cómo no entrar en pánico. El agua estaba fría. Emily dudó en la orilla, mirando las olas que se abrían paso con despreocupada confianza. No sé si puedo hacer esto, murmuró. Esquilar estaba a su lado, observando el mismo horizonte. Ese es el punto. Remaron lentamente. A Emily le costó encontrar el ritmo, con agua salada en la boca y los brazos doloridos casi de inmediato, pero Esquilar fue paciente y la guió en cada movimiento con calma y ánimo. Finalmente, descansaron sobre sus tablas, meciéndose con las olas. Esto es más difícil de lo que parece, dijo Emily sin aliento. La vida suele ser así, respondió Esquilar, con la mirada fija en el horizonte. Se acercaba una ola más grande. Esquilar se giró hacia ella. Este es tuyo. ¿Qué? Inténtalo. Déjate llevar. Emily se quedó mirando el oleaje que crecía tras ella. Sintió una opresión en el pecho. Su instinto le gritaba que no, pero entonces recordó todas las veces que había dicho que no a cosas importantes. Remó. La ola la levantó, y durante 2 segundos, quizá 3, Emily permaneció de pie, tambaleándose, descentrada y completamente viva. Cayó, estrellándose contra el agua con un chapoteo indigno. Pero cuando emergió, Esquilar ya estaba allí, sonriendo. Lo hiciste. Me caí, dijo Emily, limpiándose la sal de los ojos y riendo, una risa real y espontánea que los sobresaltó a ambos. Esquilar le tomó la mano. ¿Estás bien? Emily asintió, con el corazón latiéndole con fuerza. Creo que sí. Caminaron a casa en silencio, tablas bajo el brazo, la ropa chorreando y el corazón latiendo un poco más rápido que antes. En el porche, Emily dudó. No sé cómo es esto, dijo. Lo que somos, lo que estamos haciendo. Esquilar la miró con dulzura. No tiene que ser perfecto. Solo piedras. Emily asintió lentamente. ¿Aún quieres vender la casa? Esquilar se encogió de hombros. Quizás espere un rato, a ver qué trae la marea. Y luego, como la primera vez, pero más despacio, con más constancia, se tocaron de nuevo. No había tormenta, ni adrenalina, ni urgencia, solo labios contra labios, manos contra la tela empapada, una suavidad que parecía respirar por primera vez en mucho tiempo. Cuando se separaron, Esquilar apoyó la frente en la de Emily. No más carreras, Emily sonrió. Solo hacia ti. Los días empezaron a tomar forma, no una rutina, todavía no, sino un ritmo,
un acuerdo silencioso. Las mañanas empezaban con un café compartido en el porche, a veces en silencio, a veces enredados en una conversación que perduraba como la niebla del mar. La valla que separaba sus casas seguía en pie, pero la puerta siempre estaba abierta. Casi todos los días, así permanecía. Esquilar no volvió a poner la casa a la venta. Nunca lo dijo en voz alta, pero Emily notó que el cartel había desaparecido una tarde, apoyado contra el garaje con una huella de barro en la esquina. Ninguna de las dos lo mencionó, no hacía falta decirlo. Emily instaló su portátil en una mesa cerca de la ventana que daba al mar. Seguía trabajando, contratos, clientes, videollamadas, pero ahora había descansos, paseos al mediodía por la playa, un almuerzo compartido bajo el sol, momentos de quietud que ya no parecían distracciones, sino sanación. Una tarde, pronto, Esquilar estaba detrás de ella, con los brazos alrededor de la cintura de Emily y la barbilla apoyada en el hombro de Emily, mirando la pantalla. ¿Alguna vez pensaste en hacer menos?, preguntó Skylar. Emily sonrió. Eso frustraría el propósito de ser buena en lo que hago. Eres bueno en más que solo leyes, dijo Esquilar. ¿Cómo qué?, preguntó Emily. Skylar le tocó el cuello suavemente, quedándose, intentando, dejando entrar a alguien. Emily se recostó en su tacto. Lo haces difícil. Esquilar rió entre dientes. Ese es el objetivo. Pasaron esa tarde construyendo algo juntas, una mesita de madera para el porche de Esquilar, hecha con tablas recuperadas que había rescatado después de la tormenta. Emily insistió en medir todo 2 veces. Esquilar insistió en hacerlo descalza. La mesa quedó torcida, pero aguantó. Ellas también. Un domingo, Emily se despertó con el olor a panqueques. Entró en la cocina de Esquilar, con su desordenada camisa enorme colgando de un hombro. Esquilar estaba dando vueltas a algo en una sartén, tarareando una melodía que Emily no reconoció. ¿Tú cocinas?, preguntó Emily, frotándose los ojos. Solo cuando intento impresionar a cierto abogado, sonrió Esquilar y abrazó a Esquilar por detrás. Se sintió sencillo. Se sintió merecido. Más tarde, se sentaron en el porche, con la mesa entre ellos, cubiertos de tazas desiguales y manchas de jarabe. El océano brillaba bajo el sol de la mañana, suave e infinito. Emily extendió la mano y deslizó sus dedos sobre los de Esquilar. Entonces, ¿qué somos?, preguntó Emily. Skylar ladeó la cabeza y sonrió suavemente. Llegamos. Emily asintió. Juntos. Esquilar se inclinó. Eso es innegociable. Se tocaron, lento, seguro, cálido, como el sol saliendo sobre el agua. Al separarse, Emily susurró, esta es la vista que realmente buscaba. Esquilar sonrió. Estoy brillando. Bienvenido a casa. El cielo aún estaba oscuro cuando Emily se despertó. Salió de la cama sin despertar a Esquilar, recorriendo en silencio la casa que ahora conocía de memoria. El viejo suelo de madera cerca de la cocina aún crujía, la puerta principal seguía atascada un poco en la base. Le sonrió a ambos, como si fueran viejos amigos. La playa estaba vacía, salvo por unas cuantas gaviotas madrugadoras que volaban en círculos. Emily caminaba descalza por la arena fresca, con las manos metidas en las mangas de su suéter. El océano se movía con un suave silencio, como si esperara la luz. Entonces, el primer destello dorado. Se elevaba lentamente, desvaneciéndose en el horizonte como pintura sobre un lienzo, naranja, rosa, azul pálido, esa clase de belleza que no exigía atención, pero que insistía con delicadeza en ser vista. Se sentó en la arena y contempló el amanecer. Detrás de ella, se oían pasos silenciosos. Esquilar. Se dejó caer a su lado, sin decir palabra, sus hombros rozándose, cálidos incluso con el frío de la mañana. No hablaron durante un rato, no hacía falta. Finalmente, Esquilar se acercó y entrelazó sus dedos. Emily apretó suavemente.
Todavía asustada, Esquilar asintió. Siempre. Emily se volvió hacia ella. Yo también. Y entonces, cuando la luz se derramó por completo sobre las olas, Esquilar susurró, pero esta vez, no voy a huir de ella. Emily sonrió, apoyando la cabeza en el hombro de Esquilar. El peso del miedo seguía ahí, pero ahora más ligero. Compartido sobre ellos, el sol ascendía, prometiendo más días, más momentos, más fragmentos de una vida construida no con miedo, sino con la lenta y constante valentía de permanecer juntos.